Mi corazón aún se acelera cuando pienso en aquella mañana, el momento en que el sonido regresó violentamente a mi mundo y destruyó cada ilusión que tenía sobre la familia. A los 64 años, nunca esperé perder la audición por completo. Pero realmente nunca esperé que recuperarla expondría el cruel teatro que se representaba a mi alrededor por mi propia sangre. Soy Rosario Montoya, y 4 meses antes, había despertado en una habitación estéril de hospital, rodeada de labios en movimiento pero sin escuchar nada. La infección me había robado la audición durante la noche, dejándome a la deriva en un mundo de silencio absoluto. Pero eso ni siquiera fue la parte más difícil. El verdadero golpe al estómago fue lo rápido que mi hija Reina se materializó junto a mi cama, todas sonrisas preocupadas y toques suaves, empuñando una libreta como un accesorio en su actuación de hija devota. «Mamá, ahora necesitas a alguien que te cuide. Déjame ayudarte, por favor». Esas palabras escritas se desdibujaron a través de mis lágrimas, y Dios me ayude, les creí. Después de años de distanciamiento, años que comenzaron cuando apareció en el funeral de su padre exigiendo su herencia como si él no fuera más que una cuenta bancaria que finalmente había madurado, quería desesperadamente creer que mi hija había cambiado. Que perder mi audición de alguna manera había despertado su corazón. Lo curioso de la traición es cómo se insinúa llevando una máscara de amor. Invité a Reina y a toda su familia a mi casa, ella, su esposo Ramón, su hija Luna de 18 años, y Tiago de 14 años. Incluso les di acceso a mis cuentas bancarias, pensando que haría las cosas más fáciles ya que no podía oír. La ironía de confiar en alguien que ya había mostrado sus verdaderos colores en el funeral de su padre, bueno, a veces la desesperación nos convierte a todos en tontos. Esas primeras semanas se sintieron como una extraña danza de adaptación. Todos escribían notas en libretas o teléfonos, y yo respondía con lo que suponía era una voz demasiado alta, aunque nadie parecía molestarse. Reina interpretaba su papel perfectamente, cocinando, limpiando la casa de arriba a abajo, llevándome a interminables citas médicas. La observaba moverse por nuestra casa, a veces la atrapaba mirando viejas fotos familiares con una expresión que no podía descifrar del todo. Ahora sé que probablemente estaba calculando su valor de reventa. Las visitas al médico se convirtieron en nuestra nueva normalidad. Horas sentada en esas incómodas sillas de plástico, la esperanza muriendo un poco más con cada nota garabateada. Lo siento, señora Montoya, pero un audífono no ayudará en su caso. Cada diagnóstico se sentía como otra puerta cerrándose de golpe, otra conexión con el mundo siendo cortada. Recuerdo estar sentada allí, mirando esa nota durante lo que pareció horas, hasta que Reina tocó mi hombro, probablemente preocupada por lo inmóvil que me había quedado. Dejar mi puesto de profesora en la universidad fue la parte más difícil. No necesitaba el dinero, Álvaro me había dejado más que cómoda. Pero estar frente a esas mentes jóvenes y entusiastas, ver sus rostros iluminarse mientras desentrañábamos juntos pasajes complejos de literatura, ese era mi propósito. No puedes dirigir discusiones cuando no puedes oír las voces de tus estudiantes. No puedes guiarlos a través de las complejidades de grandes obras cuando estás atrapada en el silencio. Luna se convirtió en mi inesperado salvavidas durante esos primeros días. Mi nieta pasaba horas enseñándome cómo usar varias aplicaciones, mostrándome cómo descargar libros y ver películas con subtítulos. Su paciencia era genuina, su sonrisa llegaba a sus ojos de una manera que me recordaba a Reina cuando era joven, antes de que el dinero envenenara su corazón. La vida en silencio te hace más observadora. Desde mi sillón en la sala, me convertí en testigo de los ritmos diarios de mi familia. Al principio, lo que veía parecía conmovedor, Reina y Ramón compartiendo café por la mañana, cabezas inclinadas cerca una de la otra, su mano descansando en su brazo en un gesto que me transportaba a mi propio matrimonio. Luna flotando por la casa con su cámara, capturando momentos de luz y sombra. Tiago emergiendo de su guarida en el sótano solo cuando lo llamaban para las comidas. Pero hay algo inquietante en ver la vida desarrollarse sin su banda sonora. Empiezas a notar las notas discordantes en las expresiones de las personas, la forma en que las sonrisas no llegan del todo a sus ojos, los sutiles cambios en el lenguaje corporal que cuentan una historia diferente a la que se está representando. Pequeños momentos comenzaron a llamar mi atención, la manera en que Reina y Ramón tenían intensas discusiones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación, sus rostros transformándose en máscaras de alegría exagerada. A veces los atrapaba intercambiando miradas cómplices por encima de mi cabeza, sonriendo con burla cuando pensaban que no estaba mirando. Estos momentos enviaban hielo por mis venas, pero apartaba los sentimientos,
diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica, demasiado sensible, demasiado amargada por mi condición. El aislamiento de la sordera juega trucos con tu mente. En esas interminables horas silenciosas, empiezas a cuestionarlo todo. ¿Esa sonrisa parecía falsa? ¿Ese gesto era para burlarse? ¿Se están riendo de mí o conmigo? Me quedaba despierta por la noche, reproduciendo momentos en mi cabeza, tratando de armar el rompecabezas de su comportamiento. El peso de la incertidumbre presionaba contra mi pecho hasta que apenas podía respirar. Basta, me regañaba en la privacidad de mi habitación, donde nadie podía ver mis dudas. Solo estás amargada porque no puedes oír. Estás viendo conspiraciones porque estás frustrada con tu situación. Pero en el fondo, en ese lugar donde la verdad vive queramos o no, algo se sentía fundamentalmente mal. La forma en que sus expresiones cambiaban cuando pensaban que no estaba mirando, el brillo artificial de sus sonrisas cuando escribían notas preguntando si necesitaba algo, todo se sentía como una actuación, y yo era su audiencia cautiva. Entonces llegó esa extraordinaria mañana que lo cambió todo. Estaba durmiendo profundamente cuando un claxon de auto atravesó mi conciencia. Al principio, pensé que estaba soñando, pero no, el sonido era real, agudo y claro como vidrio rompiéndose. Podía oír los pájaros madrugadores cantando fuera de mi ventana, el zumbido constante del sistema de calefacción, incluso los familiares crujidos de nuestros viejos pisos bajo mis pies. El regreso del sonido fue tan abrumador que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Con el corazón acelerado de alegría, me apresuré hacia las escaleras, ansiosa por compartir este milagro con mi familia. Pero a mitad de camino, las voces de la sala me detuvieron en seco. Palabras que cambiarían para siempre la forma en que veía a mi propia sangre. Estoy tan harto de esto, decía Ramón, su voz goteando un desprecio que se sentía como ácido en mi audición recién restaurada. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir fingiendo? Fingiendo que nos importa tu madre, actuando como si fuéramos una gran familia feliz. Estoy cansado de andar de puntillas alrededor de esa vieja. ¿Cuándo se va a morir de una vez? Cada palabra era un golpe físico, pero lo que vino después fue aún peor, la respuesta de Reina, entregada con una risa escalofriante que nunca le había escuchado antes, un sonido que perseguiría mis pesadillas durante meses. Solo ten paciencia, dijo Reina, y podía oír la sonrisa en su voz, una sonrisa que me revolvió el estómago. No será mucho más tiempo. Es decir, mírala, ya perdió la audición. Esa es usualmente la primera señal de deterioro general en los viejos. Una vez que comienzan a perder sus facultades, generalmente se rinden bastante rápido. Probablemente solo se marchitará. El mundo se inclinó de lado. Mis manos agarraron el pasamanos de la escalera tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, mi cuerpo físicamente luchando por mantenerse erguido mientras mi mundo emocional se derrumbaba. Mi propia hija, la bebé que había amamantado, la niña a quien le había leído cuentos, la joven a quien había ayudado a superar su primera desilusión amorosa, estaba discutiendo tranquilamente mi muerte con su esposo. Cada mirada sospechosa que había notado, cada sonrisa burlona que había cuestionado, no había sido paranoica en absoluto. Había estado ciega ante la fea verdad. La revelación me golpeó en oleadas, cada una amenazando con ahogarme. Pero algo más profundo que el dolor surgió dentro de mí, una feroz determinación que ni siquiera sabía que poseía. Enderecé mi columna, alicé mi bata, y bajé esas escaleras con pesadez deliberada. Después de todo, una persona sorda no sabría pisar silenciosamente, ¿verdad? Buenos días, prácticamente grité, manteniendo mi voz demasiado alta que se había convertido en mi nueva normalidad. Es un día tan hermoso. Saltaron como niños culpables, pero se recuperaron rápidamente. La dulce sonrisa falsa de Reina se deslizó en su lugar. Dios, ¿cómo no había visto a través de esta actuación antes? Ramón asintió con entusiasmo, ambos volviendo a sus papeles en esta retorcida obra que habían estado representando. Esa tarde, mis manos temblorosas desenterraron mi viejo teléfono del cajón. Necesitaba evidencia, no solo para otros, sino para mí misma. El peso de la traición puede hacerte dudar de tu propia realidad, puede hacerte cuestionar tu propia cordura. Cada mañana, deslizaba ese teléfono en el bolsillo de mi bata, dejando que capturara la fea verdad detrás de la hermosa mentira que estaba viviendo. Las grabaciones se convirtieron en mi ancla a la cordura, probando que no estaba imaginando la crueldad que se desarrollaba a mi alrededor.
Incluso Tiago, mi nieto de 14 años, había sido corrompido por esta atmósfera tóxica. Entraba pavoneándose a la habitación, miraba directamente a su supuestamente sorda abuela, y preguntaba con cruel casualidad, «Oye, ¿la vieja sorda todavía está viva?». Reina y Ramón se reirían, Dios, cómo me cortaba esa risa ahora, y Ramón respondería con un suspiro teatral, desafortunadamente, todavía sigue pataleando. Luego se volverían hacia mí con esas sonrisas dulzonas, escribiendo dulces notas preguntando si necesitaba algo, si estaba cómoda, si quería té. La disparidad entre sus actos de bondad y su verdadera naturaleza me enfermaba físicamente. Cada nota dulzona, cada mirada excesivamente preocupada, cada gesto, considerado, se convertía en una burla del amor verdadero. Pero en este páramo de falso afecto, había una luz pura que me impedía ahogarme en la amargura, Luna. La bondad de mi nieta no era una actuación, podía oírlo ahora en cada palabra que hablaba, verlo en cada gesto genuino. Me traía libros que había elegido cuidadosamente, sus ojos iluminándose mientras explicaba por qué pensaba que me encantaría cada uno. Abuela, encontré esta historia increíble sobre una mujer viajando por Europa en los años 20. La forma en que describe todo. Podía verte amándola. Y tenía razón, ella realmente me conocía, realmente prestaba atención a lo que me traía alegría, a diferencia de su madre que solo interpretaba el papel de hija cariñosa. Luna pasaría horas compartiendo sus proyectos de fotografía, mostrándome cómo capturaba momentos de cruda verdad a través de su lente. Cada foto contaba una historia de autenticidad, de ver belleza en lugares inesperados. A veces me sorprendía preguntándome cómo tal empatía genuina podía haber brotado de tierra tan envenenada. Me rompía el corazón mantener mi farsa con ella, la única alma honesta en nuestro hogar. Cada vez que tenía que pretender que no podía oírla defendiéndome, mi pecho se apretaba con orgullo y dolor. Como aquella vez que la escuché enfrentándose a Reina en el pasillo fuera de mi habitación. «Mamá, tienes que dejar de hablar así de la abuela», había desafiado, su joven voz firme con convicción a pesar del leve temblor que traicionaba su nerviosismo. «Ella merece algo mejor. No es solo una carga de la que estamos esperando deshacernos». La respuesta despectiva de Reina, «Ay cariño, ocúpate de tus asuntos», reveló todo sobre lo lejos que había caído de la hija que había criado. Veía a Luna retirarse a su banca del jardín, limpiando lágrimas de enojo, y deseaba poder decirle lo orgullosa que estaba de su brújula moral, lo agradecida que estaba por su apoyo inquebrantable. A través de mi ventana, la veía sentada allí, cámara en su regazo, hombros tensos con el peso de saber demasiado, demasiado joven. En esos momentos, veía ecos de mi yo más joven, la mujer que creía en el amor incondicional, que pensaba que familia significaba seguridad. Luna se había convertido en mi espejo, reflejando los valores que había tratado de inculcar en Reina, valores que de alguna manera se habían saltado una generación para encontrar expresión pura en el corazón de mi nieta. El descubrimiento de su traición financiera me golpeó de manera diferente que la emocional. Escuchar a Reina y Ramón discutir sobre robar 25,000 pesos de mis cuentas, debería haberme destrozado. En cambio, cristalizó algo en mi alma, endureció mi resolución como acero siendo templado en el fuego. Como 25,000 hasta ahora, había dicho Reina casualmente, como si estuviera hablando del clima en lugar del robo a su propia madre. La respuesta de Ramón todavía me hace hervir la sangre cuando pienso en ella. ¿Eso es todo? Vamos, Reina, necesitas ser más agresiva con esto. Esa vieja bolsa tiene más dinero del que sabe qué hacer. Ni siquiera notaría si tomaras el doble de esa cantidad. Mantuve mis ojos fijos en mi libro, volteando páginas lentamente, manteniendo mi papel en su retorcida obra. Por dentro, mi corazón martillaba tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. La casual crueldad de su conversación, la forma en que discutían sobre robarme como si fuera su derecho, revelaba capas de corrupción que ni siquiera había imaginado. «No es tan simple», había respondido Reina bruscamente, sonando molesta. «Mamá tiene alertas configuradas en su cuenta para retiros y transferencias grandes. Si nos pasamos de ciertas cantidades, recibirá notificaciones. Puede que esté sorda, pero desafortunadamente no está ciega. Tenemos que ser cuidadosos». Sí, Ramón suspiró pesadamente. Es una verdadera lástima que no esté ciega también. Eso haría las cosas mucho más fáciles. Su risa después de ese comentario se sintió como ácido en mis venas.
mi propia hija y su esposo, sentados ahí discutiendo lo conveniente que sería si no solo estuviera sorda sino también ciega. Me preguntaba si había algún límite para su crueldad, alguna frontera que no cruzarían en su búsqueda de mi dinero. Más tarde ese mismo día, fingí dormir en mi silla cerca de la cocina, mi grabadora fielmente capturando cada palabra mientras discutían su elaborado engaño sobre la comida. Me di cuenta de que has estado comprando esos bistecs orgánicos caros, había dicho Ramón, y ese vino costoso. ¿No es demasiado elegante para tu madre? La risa de Reina, ese sonido tintineante y falso que había llegado a odiar, precedió su respuesta. Por favor, compro todas las cosas buenas para nosotros y consigo las cosas más baratas que puedo encontrar para ella. Marcas genéricas, carne rebajada, lo que sea que esté en liquidación. De todas formas ella no puede notar la diferencia. Está tan agradecida solo de tener a alguien cocinando para ella. Ambos se volvieron a mirarme entonces, sus ojos arrastrándose sobre mi forma supuestamente dormida. Su risa, ni siquiera contenida ahora, llenó la cocina. Después de todo, ¿por qué molestarse en estar callados alrededor de una mujer sorda? Mírala, se burló Reina, su voz goteando desprecio. Durmiendo como un bebé, sin idea de que estamos comiendo filete mignon mientras ella come hamburguesa de descuento. Al menos está recibiendo algo de comer, se rió Ramón. Mejor que lo que merece. Mantuve mi respiración estable, mi rostro relajado, mientras mis entrañas se retorcían de asco. La peor parte ni siquiera era el dinero, o la comida barata, o el engaño sin fin. Era escuchar el absoluto deleite en sus voces mientras discutían sobre aprovecharse de mí. No solo me estaban robando por desesperación o necesidad, lo estaban disfrutando. Haciendo un deporte de engañar a la vieja sorda que los había recibido en su casa. Luego vino lo que ahora pienso como su gran final, mi fiesta de cumpleaños. 3 semanas antes, Reina me entregó una nota durante el desayuno, su letra extraordenada, como si hubiera tenido especial cuidado con ella. Mamá, quiero hacerte una gran fiesta de cumpleaños. Invitaremos a todos tus amigos y familiares. Mereces ser celebrada. Sonreí y asentí con entusiasmo, interpretando mi papel mientras la bilis subía por mi garganta. Esto no era sobre celebración, esto era sobre apariencias. Reina quería testigos de su acto de hija devota. Tal vez estaba tratando de establecerse como la hija cariñosa frente a todos, o tal vez quería demostrar qué carga era yo y cuán noblemente lo estaba manejando. De cualquier manera, era otra actuación en su continuo teatro de engaño. Los preparativos fueron lo suficientemente elaborados como para hacerme enfermar. Reina hizo docenas de llamadas telefónicas, que ahora podía oír perfectamente, invitando gente y arreglando todo. Ordenó catering costoso, contrató decoradores, incluso consiguió un fotógrafo profesional. Nada más que lo mejor para la celebración del cumpleaños de su querida madre. Todo el tiempo, seguía pensando en esas hamburguesas de descuento en mi congelador. El día de la fiesta llegó como una farsa perfectamente orquestada. Nuestra casa se llenó de parientes y viejos amigos que no había visto en años, todos escribiendo notas torpemente para comunicarse conmigo mientras Reina revoloteaba como una maestra actriz. Su voz goteaba falsa emoción mientras se movía de grupo en grupo, vendiendo su historia de devoción. Mamá ha sido una inspiración, decía efusivamente, tocando los brazos de la gente para enfatizar. Cuidar de ella no es una carga en absoluto, es un privilegio después de todo lo que ha hecho por mí. Estamos tan bendecidos de poder retribuirle ahora. Me senté en mi lugar de honor, sonriendo y asintiendo, sintiendo como si pudiera asfixiarme bajo el peso de esta elaborada farsa. Cada mirada comprensiva de los invitados, cada palmadita en la mano de Reina alabando su dedicación, era como puñaladas a mi corazón. Esta gente no tenía idea de que eran espectadores en una mentira cuidadosamente elaborada. Luego vino el golpe maestro de Tiago, una presentación de diapositivas que había preparado. Las fotos llenaron la pared, cada una escenificada con precisión quirúrgica, Reina ayudándome en el jardín, algo que nunca había hecho realmente, Ramón fingiendo leerme, una completa fabricación, toda la familia reunida a mi alrededor en el porche, otro momento escenificado. Cada imagen cuidadosamente construida para contar una historia de devoción familiar, completa con leyendas dulzonas como, el amor no conoce límites, y, la familia es para siempre. La manipulación era magistral. Mi prima Dulce se secaba las lágrimas, alabando esta hermosa devoción familiar.
Mi vieja amiga de la universidad Carmen seguía palmeando la mano de Reina, diciéndole qué hija tan asombrosa era. La ironía era lo suficientemente espesa como para ahogarme. Esta gente que me había conocido durante décadas estaba completamente engañada por esta elaborada actuación. Viéndolos a todos creer en esta ficción, algo en mi finalmente se quebró. No en ira, aunque Dios sabe que tenía suficiente razón para la rabia, sino en pura claridad. Me levanté lentamente, mi grabadora todavía segura en mi bolsillo, conteniendo semanas de su verdadera naturaleza. La habitación se silenció, probablemente esperando algún discurso lacrimoso de gratitud de la vieja sorda tan bendecida de tener una familia tan amorosa. Tengo algo importante que decirles a todos, dije, mi voz clara y firme. No más gritos, no más gestos exagerados. He podido oír durante las últimas 6 semanas. El silencio que siguió a mi anuncio fue absoluto. Todavía puedo ver el rostro de Reina perdiendo color, la máscara de hija devota desmoronándose como papel mojado. Ramón parecía como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, su habitual sonrisa burlona reemplazada por miedo desnudo. Tiago se congeló frente a su laptop, boca abierta en horror, finalmente luciendo su edad, solo un niño asustado que había estado siguiendo el tóxico ejemplo de sus padres. Antes de que alguien pudiera recuperarse, saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes como el acero cuando presioné reproducir. Sus propias voces llenaron la habitación, cada broma cruel, cada comentario desagradable, cada conversación sobre robar mi dinero. Las máscaras que habían usado tan cuidadosamente se hicieron añicos mientras sus verdaderos rostros eran revelados ante nuestra atónita audiencia. Algunos invitados se cubrieron la boca con horror. Otros miraban a Reina y su familia con disgusto indisimulado. Mi prima Dulce, que había estado llorando por la presentación de diapositivas minutos antes, ahora tenía lágrimas de un tipo diferente rodando por sus mejillas. Carmen, que había alabado la dedicación de Reina, parecía como si pudiera estar físicamente enferma. Me volví hacia mi primo Rodrigo, un abogado con 30 años de experiencia. Rodrigo, me gustaría contratar tus servicios. Quiero presentar cargos contra mi hija y su esposo por abuso de ancianos y fraude financiero. Rodrigo se levantó inmediatamente, su rostro duro con ira justa. Será un placer, Rosario. Y lo haré pro bono. Lo que han hecho es despreciable. Reina saltó, lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas que ya no confiaba. La vista de ella llorando solía romperme el corazón, ahora solo me cansaba. Mamá, por favor, suplicó. Estás sacando todo de contexto. Solo estábamos bromeando, no queríamos decir. Fuera. Mi voz era tranquila pero llevaba el peso de meses de traición. Fuera de mi casa ahora mismo. Todos ustedes. Tomen sus cosas y váyanse. Se fueron esa noche en un desfile de vergüenza, Reina todavía sollozando esas lágrimas de cocodrilo, Ramón hirviendo en rabia impotente, Tiago escabulléndose detrás de ellos como una sombra del nieto que una vez pensé que conocía. Solo Luna se quedó, su mano firmemente en la mía, su presencia un salvavidas en los escombros de lo que una vez llamé familia. La siguiente semana pasó en un borrón de documentos legales y dolorosas revelaciones. Reina devolvió cada centavo que había robado, todos los 25,000 pesos. No por remordimiento, estoy segura, sino porque las amenazas de acción legal de Rodrigo hablaron más fuerte que cualquier vínculo maternal que hubiera tenido. El dinero se sentía manchado ahora, manchado con la fealdad de su traición. Al final, elegí no demandar. No por perdón, Dios sabe que ese pozo se había secado, sino porque quería cortar todos los lazos completamente. Una demanda habría significado meses o años de ver sus rostros, escuchar sus excusas, ser forzada a respirar el mismo aire que personas que habían deseado mi muerte. A veces el corte más limpio sana más rápido. En cambio, fui a mi abogado y reescribí mi testamento. Reina fue completamente excluida, ni un centavo pasaría a manos que ya habían intentado robarme. Me aseguré de que nuestros parientes y amigos supieran sobre mi decisión. Después de escuchar esas grabaciones, ni una sola persona cuestionó mi elección. Algunos incluso compartieron historias de cosas que habían notado pero descartado, las sonrisas burlonas de Reina, el tono condescendiente de Ramón, la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que nadie que importara estaba escuchando. Amigos bien intencionados sugirieron que debería ser más indulgente con Tiago, argumentando que 14 años era demasiado joven para cargar con toda la responsabilidad.
Solo estaba siguiendo el ejemplo de sus padres, dirían. Los niños de esa edad no saben distinguir mejor. Pero no estuve de acuerdo entonces, y no estoy de acuerdo ahora. 14 años es suficiente edad para entender que desear la muerte de tu abuela no es una broma. 14 años es suficiente edad para saber que la crueldad no es comedia. Algunos de sus comentarios habían sido incluso más viciosos que los de sus padres, y no podía evitar llorar por el niño amable que podría haber sido si no fuera por la influencia tóxica de sus padres. Pero Luna, mi hermosa y compasiva Luna, se convirtió en mi salvación de maneras que nunca esperé. Cuando fue aceptada en Berkeley, no dudé, pagué su matrícula completa. Viéndola empacar para los dormitorios, mudándose lejos de la influencia venenosa de sus padres, vi la esperanza floreciendo en tiempo real. Me visita cada fin de semana que puede ahora, nuestro vínculo creciendo más fuerte sin la sombra de la toxicidad de sus padres cerniéndose sobre nosotras. Pasamos horas hablando sobre sus proyectos de fotografía, sus clases, sus sueños para el futuro. A veces me muestra sus últimas fotos, y veo el mundo a través de su lente, honesto, inquebrantable, pero siempre buscando belleza incluso en las cosas rotas. En su arte, veo reflejos de mi propio viaje, como a veces los momentos más dolorosos capturan las verdades más profundas. Ayer, finalicé mi Nuevo Testamento. Todo, la casa, los ahorros, todo, irá para Luna. Ella es la única que me mostró amor verdadero, que me defendió incluso cuando pensaba que no podía oírla. Ella es quien merece no solo la herencia, sino el legado de lo que significa ser verdadera familia. La amarga ironía no se me escapa. Reina pasó años tramando, mintiendo y robando para poner sus manos en mi dinero, y todo lo que tenía que hacer era ser un ser humano decente. Si hubiera mostrado solo una fracción del amor genuino que Luna mostró, habría heredado todo de todos modos. Su codicia no solo le costó una herencia, le costó una madre, una hija y cualquier posibilidad de redención. Algunas noches, cuando la casa está silenciosa y los recuerdos se arrastran como invitados no deseados, me encuentro mirando viejas fotos. Reina como una niña pequeña, su sonrisa genuina entonces, antes de que el dinero y la codicia corrompieran su corazón. Trazo la línea del tiempo de su transformación, cuando se convirtió esa niña inocente en alguien que podía reírse de la muerte de su madre. ¿Cuándo se volvió la riqueza material más valiosa que la conexión humana? Estas preguntas me persiguen, no porque espere respuestas, sino porque me recuerdan cuán vigilantes debemos ser contra el veneno de la codicia. La fortaleza de Luna me recuerda que la resiliencia puede saltarse generaciones. Mientras Reina eligió la amargura y la codicia, Luna de alguna manera mantuvo su compasión y autenticidad. A veces veo destellos de la hija que pensé que tenía cuando miro a mi nieta, la forma en que escucha con todo su corazón, cómo encuentra belleza en las cosas rotas, su brújula moral inquebrantable incluso cuando le cuesta algo. Las lecciones más duras a menudo vienen envueltas en silencio. Esos 4 meses de sordera me enseñaron más sobre la naturaleza humana que 66 años de audición. Cuando la gente piensa que no puedes oírlos, te muestran quiénes son realmente. Las máscaras se deslizan, las pretensiones caen, y ves la cruda verdad de su carácter. Algunos días, el peso de la traición aún me toma por sorpresa. Estaré siguiendo mi rutina, haciendo té, leyendo un libro, cuidando mi jardín, cuando de repente surgirá un recuerdo, Reina riéndose de alimentarme con comida barata, Ramón deseando que estuviera ciega, Tiago burlándose de mi discapacidad. En esos momentos, el dolor se siente fresco otra vez, como una herida que no termina de sanar. Pero entonces recuerdo el coraje de Luna, enfrentándose a su propia madre para defenderme. Pienso en sus visitas semanales ahora, como trae su cámara y captura momentos de alegría en nuestro tiempo juntas. Ella me está enseñando que la familia no se trata de sangre o obligación, se trata de elección. Cada vez que elige pasar su fin de semana con su abuela en lugar de salir con amigos, cada vez que comparte sus sueños y miedos conmigo, cada vez que me mira con amor genuino, está eligiendo la familia verdadera por encima de lazos tóxicos. La verdad es que perder mi audición me salvó de una muerte más lenta e insidiosa, el tipo que viene de creer mentiras envueltas en sonrisas y traición disfrazada de amor. A veces necesitamos perder algo para ganar claridad. A veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Puede que haya perdido una hija, pero gané algo más precioso, la verdad. Cada día, Luna me muestra cómo se ve la verdadera familia, no a través de grandes gestos o fotos escenificadas, sino a través de simple autenticidad. Ella sana partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas, no porque esté tratando de hacerlo,
sino porque está amando genuinamente sin agenda. Ayer, firmé los papeles finales haciendo todo oficial, la casa, los ahorros, todo va para Luna. No porque sea la única que queda, sino porque es la única que me vio como una persona en lugar de una posesión. Mientras Reina pasó años planeando reclamar lo que pensaba que se merecía, Luna simplemente apareció, amó genuinamente y defendió lo que era correcto. La verdad más dura sobre la traición familiar no es perder personas, es darte cuenta de que ya estaban perdidas, y tú solo te aferrabas a una ilusión. Pero a veces, como en mi caso, perder la audición puede ayudarte a finalmente escuchar la verdad. Y a veces, esa verdad, por dolorosa que sea, te libera. Si esta historia resuena contigo, deja un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para defenderte a ti mismo.